Con esta película tengo como un choque de sensaciones. Por un lado me gusta que sea una de esas películas que te presentan la realidad con algunos toques que rayan en la fantasía y lo irreal, a la par que se mantienen dentro de la razón. Pero por otro lado tiene cosas que sí me parecen una exageración irreal. Por ejemplo, se me hace completamente creíble que alguien que nunca ha tocado un instrumento pueda hacer música de la nada, por así decirlo. Pero se me hace completamente irreal, poco creíble, que alguien pueda escribir partituras sin nunca haber estudiado aunque sea una lección de valores rítmicos. Pero bueno, es una película que en términos generales suelo disfrutar bastante y que siempre me hace recordar muy buenas lecciones de vida. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. La premisa es la siguiente: Evan tiene 11 años y vive en un orfanato. Por alguna extraña razón que desconoce, desde pequeño ha tenido una gran sensibilidad por la música, y a través de su primer contacto con un instrumento musical y la relación que entabla con el pseudo promotor de arte callejero que se hace llamar Wizard, Evan comienza una travesía que lo llevará a descubrir que la música no solo le ayudará a encontrar aquello que tanto ha buscado en su corta vida, sino que le puede dar mucho más de lo que siempre esperó de ella. Vamos con mis 3 momentos de la película. Momento 1. La música conecta. Evan no conoce a sus papás, sin embargo siente una fuerte conexión con ellos, conexión que se manifiesta a través de la música. Nunca ha estudiado nada de teoría musical, ni siquiera ha tocado un instrumento, pero eso no le impide apreciar la música y saber que es una parte fundamental de su vida. En el orfanato los otros niños lo molestan constantemente por su actitud positiva y la inquebrantable esperanza que tiene de encontrar a sus papás. En una escena podemos ver que llega un nuevo trabajador social al orfanato para entrevistar a los niños, el señor Jeffries. Cuando es el turno de entrevistar a Evan, este nota que al niño le llama la atención la melodía que él está haciendo al silbar. El señor Jeffries le explica que solo está imitando el sonido de las campanas de viento que están en la ventana. Después de eso, su plática gira en torno a la negativa de Evan para ser adoptado. Él está convencido de que debe quedarse ahí para que sus padres lo encuentren en algún momento. Pero el trabajador social lo intenta convencer de que es mejor abrirse a las posibilidades que la vida le ofrece y de que quizás sea mejor para él aceptar la opción de ser adoptado. Para tratar de convencerlo, le dice que hay un mundo enorme allá afuera con millones de campanas de viento. A lo que Evan le responde: lo sé, mientras sonríe sabiendo que a través de la música él encontrará a sus padres. Ahora te invito a que pienses por un momento que en vez de la música, el conducto de la esperanza de Evan fuera la gracia de Dios. Creo que esta comparación puede llevarnos a una buena reflexión de esta escena. La música tiene el poder de conectar. Cuando un compositor escribe algo, suele hacerlo a partir de su propia experiencia, pero eso no impide que mucha más gente también se sienta identificada con la composición. ¿Por qué? Porque en términos generales todas las personas estamos expuestas a las mismas emociones. Quizás se manifiesten de formas distintas y a partir de experiencias distintas, pero a final de cuentas terminamos pasando por donde mismo: la frustración, el amor, la esperanza, el anhelo, el coraje, la alegría y muchas otras más. Y la música sirve como un lenguaje especial a través del cual podemos plasmar todas aquellas áreas abstractas de la vida, como los sentimientos y las ideas. Por eso es un lenguaje universal. Del mismo modo lo es la gracia de Dios. También nos la encontramos a través de distintas formas y experiencias, pero la esencia de su presencia en nuestra vida es siempre la misma para todos: conectarnos más íntimamente con Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica define la gracia como el auxilio que Dios nos da para responder a nuestra vocación de llegar a ser hijos adoptivos de Dios, y define una de sus funciones como introducirnos en la intimidad de la vida trinitaria. De seguro habrás escuchado el término estar en gracia, que suele utilizarse para hablar de alguien que no está en pecado, pero no solo significa eso. La gracia de Dios está en constante acción alrededor de nosotros. El Espíritu Santo es el encargado de llevarla y transmitirla justamente como auxilio de Dios. Así como el señor Jeffries decía que el mundo está lleno de campanas de viento para darle a entender a Evan que en todos lados puede encontrar la música que las campanas hacen, así nosotros podemos decir que el mundo está lleno de instrumentos que replican la gracia de Dios.
Dios. Una parte de esos instrumentos es la gente a nuestro alrededor. Personas que hacen su trabajo con entrega y compromiso a pesar del cansancio o la frustración. Que buscan vivir sus principios coherentemente en todo momento. Gente que ayuda de forma desinteresada a los necesitados. Que hacen su mayor esfuerzo por poner buena cara cuando llegan a casa con su familia, incluso después de un largo día de trabajo. Personas que en la soledad y la incertidumbre logran mantener la esperanza de que todo mejorará en algún momento. Sí, todos ellos son un buen ejemplo de cómo hacer las cosas, pero no son solo eso, son conductos de la gracia de Dios. A través de ellos y también a través de ti, la gracia puede actuar en nuestras vidas. La clave está en esa actitud positiva, esa esperanza que tiene Evan y que le permite sentir el poder de la música, entre comillas, o en nuestro caso de la gracia. La gracia ahí está y es capaz de hacernos llegar a cualquier punto al que necesitemos llegar en nuestra vida. Lo único que necesita es que nosotros estemos dispuestos a encontrarla y a dejarnos empapar por ella. Evan estaba convencido de que la música tenía el poder de llevarlo a encontrar a sus papás. Nosotros podemos estar convencidos de que la gracia tiene el poder de llevarnos a donde tengamos que estar, a cumplir con nuestra vocación, con las promesas que hemos hecho, con las responsabilidades que tenemos, a vencer los miedos que nos aquejan, a romper con los hábitos que queremos dejar atrás, a conectar con las necesidades de los demás, a mantenernos en pie aun cuando la vida nos está dando una paliza. En la película nos presentan la música como algo que raya en lo mágico y fantasioso. En la vida real estoy seguro de que sí tiene un poder indescriptible, pero no se le compara en lo absoluto con el verdadero poder que tiene la gracia de Dios. Esa sí está a un nivel sobrenatural. Podrá parecer irreal, pero si tomas el ejemplo de la esperanza de Evan y dejas que la gracia de Dios sea parte de tu vida, permitiéndole actuar en ella, te aseguro que te llevará a encontrarte con aquello que tanto has buscado y anhelado. Momento número 2. No sé de dónde viene. Evan está convencido de que no puede seguir quedándose quieto esperando a que sus papás lo encuentren, sino que debe ser él quien tome la iniciativa de buscarlos y por eso decide escaparse del orfanato. Mientras vemos a Evan tomando esa decisión, la película nos presenta un panorama oscuro y frío. Yo interpreto eso como si nos quisieran mostrar que a pesar de que es una decisión que lo llevará por un camino incierto, Evan tiene la determinación de recorrerlo cueste lo que cueste. En ese momento escuchamos a Evan decir: no sé de dónde viene, pero es a lo que me aferro y no puedo soltarme. En un lugar dentro de mí sé que siempre me quisieron. Estas palabras inmediatamente trajeron a mi mente la famosa frase de San Agustín en sus Confesiones: porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. Es muy común en cualquier persona sentir constantes deseos y anhelos dentro de nosotros. Solemos estar buscando algo más en nuestra vida. Por lo regular, esos deseos los canalizamos a la búsqueda de una pareja, de una familia, de un mejor trabajo, de aventuras y experiencias como viajes, comidas, deportes, conciertos, etc. Pero sin importar cuánto de todo eso obtengamos, nuestro poder adquisitivo o si son muchas o pocas nuestras oportunidades de obtener lo que según nosotros estamos deseando, siempre necesitamos algo más. Yo estoy convencido de que mientras nos enfoquemos en saciar nuestro corazón con lo que este mundo nos ofrece, siempre estaremos insatisfechos. Conozco gente con mucho dinero, gente muy viajera y aventurera, gente muy sencilla, muy intelectual, y en todos esos ámbitos hay una constante. Cuando las personas dejan de darle importancia a las cosas realmente trascendentes de la vida, comienzan a ser presas de la constante insatisfacción. ¿A qué me refiero con cosas realmente trascendentes? Básicamente al amor, a cultivar la acción de amar en el día a día. Amarte a ti, amar a tu pareja, amar a tu familia, pero también amar a tu prójimo, a las personas a tu alrededor, al necesitado, aquel que no se sabe amado por nadie. Cuando nos permitimos amar constantemente, nuestra vida se encamina hacia el destino para el que fue creada desde un inicio. Y aún sabiendo que nuestra plena satisfacción la alcanzaremos solamente cuando estemos en presencia de Dios, al estar ya encaminados a ese encuentro, la insatisfacción deja de ser desesperanzadora. Pasamos de sentir que nos hace falta conseguir algo a saber que nos hace falta dar algo más. Porque para quien se permite vivir amando, nunca se ha dado suficiente. Y hablo de mantener presentes las cosas trascendentes y no de ser religioso o tener fe, porque estoy seguro de que esto también funciona en la vida de la gente que no es creyente. Mientras estemos abiertos honestamente a la acción del amor en nuestra vida, Dios estará
estará actuando en y a través de nosotros. No se necesita el título de católico o cristiano para que eso suceda. Lo único que se necesita es tener la disposición de que el amor sea parte de nuestra vida. Ese amor al que nuestro corazón sabe que pertenece, que nos busca y que nos espera. Ese amor que quizá no sepamos de dónde viene, pero al que nuestra existencia se aferra, del que no podemos soltarnos y que de una u otra manera siempre hemos sabido que nos espera en algún lugar. Y momento número 3, la música está en todos lados. Evan nunca había salido del orfanato, así es que el mundo era un lugar completamente desconocido para él. Después de pasar su primera noche en la calle, lo encuentra un comerciante que lo resguarda en su camión de carga, mientras llama al señor Jeffries para que vaya por él. Cuando Evan sale del camión y se encuentra en un mercado en medio de la ciudad, queda maravillado. Todo a su alrededor hace música. Lo primero que encuentra son unas campanas de viento, tal como el señor Jeffries le había dicho. Pero luego reconoce los patrones rítmicos en los pasos de la gente, en el andar del metro, en la salida de aire de las fábricas, los semáforos, las patinetas, la basura, los automóviles pasando, la soldadura de los trabajadores, las bicicletas. Todo es parte de la música que él escucha dentro de sí. Lo que en el orfanato era algo que Evan podía percibir en cierta forma lejana, aquí lo tiene alrededor de él, envolviéndolo, haciéndolo parte de todo ello. Y podemos ver en su rostro cómo lo hace sentir eso. No deja de sonreír. Aún no encuentra a sus padres, pero sabe que está en el camino correcto, que sí puede contar con la música para encontrarlos. Retomemos la idea de que en vez de la música estamos hablando de la gracia de Dios. Piensa que al igual que la música en la película, en tu vida puedes encontrarte con la gracia de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Esa gracia te rodea, te envuelve y te hace parte de la acción de Dios. Entiendo que el concepto de la gracia de Dios puede quedar algo abstracto y complicado de entender, así es que quiero compartirte las palabras de algunos autores para tratar de darle algo de contexto a ese concepto y que nos sea más fácil comprenderlo. El predicador colombiano Pacho Bermeo, en su libro Conviene que él crezca, dice: quien te llamó te dará la claridad, la gracia y la fuerza para que en el nombre del Señor puedas salir victorioso de todo cuanto has de combatir. Esa gracia a la que se refiere es parte del paquete de supervivencia que Dios te da para salir adelante en el día a día a pesar de todas las dificultades que se te presenten. Por ejemplo, si alguna vez notaste que reaccionaste de una forma inesperadamente positiva ante una situación, por ejemplo, no enojarte con alguien que obviamente te hubiera molestado en cualquier otro momento, o haber sido más paciente de lo que regularmente eres con X persona, o dado un consejo que hasta a ti te sorprendió, o cosas por el estilo. Podríamos decir que en esos casos, eso que te sucedió fue la gracia de Dios actuando a través de ti. En su mismo libro, Pacho también dice: no necesitas usar palabras rebuscadas o repetir cosas prefabricadas, sino únicamente un corazón deseoso y anhelante de estar siempre encontrándote con Dios. Ese es el requisito para vivir siendo un hombre profundamente abierto a la gracia divina. La gracia no está a disposición solamente de los estudiados, los monjes que se la pasan en oración las 24 horas del día, o de los santos que se van a rescatar enfermos en la India. La gracia está al alcance de todos los que tengan la disposición de recibirla. C.S. Lewis, el autor de la famosa saga de las Crónicas de Narnia, además de ser un gran escritor, era un excelente apologeta cristiano. Y tiene uno de mis libros favoritos que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. En él, a través de una excelente ficción, plantea algunas ideas de lo que podrían ser las estrategias que el demonio utiliza para tentar al ser humano y alejarlo de Dios y de la acción del amor en su vida. En una parte del libro dice lo siguiente: gracias a ciertos procesos que pusimos en marcha en su interior hace siglos, en el interior del ser humano, les resulta totalmente imposible creer en lo extraordinario mientras tienen algo conocido a la vista. Utilicé esta frase para ayudarnos a pensar en que ciertamente, mientras permitamos que las cosas del día a día nos distraigan lo suficiente, seremos incapaces de ver la gracia de Dios en nuestra vida. Para quien vive solamente viendo lo conocido, cualquier cosa que le pase será intrascendente, una coincidencia, una curiosidad, algo sin importancia. Pero para quien tiene disposición de ver a Dios actuar en su vida, todo puede llegar a tener ese toque de gracia que alimentará su fe y su esperanza. Hace poco escuchaba a un amigo
amigo músico y predicador decir: en todo y con todo, Dios nos está hablando. Y entender eso es la clave que marcará la diferencia para que cada cosa que sucede en nuestro día a día sea algo sin importancia o sea algo que trascienda en nuestra vida. Reforzando esta idea, te comparto unas palabras de San José María Escrivá que dijo en su famosa homilía Amar al mundo apasionadamente. Pero solo desde Cristo y la vida de la gracia se desempeña con amor lo pequeño, y entonces el mundo común se convierte en epifanía de Dios. Una epifanía es algo así como un mensaje, una revelación que Dios te permite tener. Cuando tienes una epifanía es cuando entiendes que eso que te sucedió, que escuchaste o que viste, significa mucho más que el simple hecho de lo que pasó. Lo que nos está diciendo el Santo Español es que cuando nos mantenemos con esa disposición de que la gracia actúe en nosotros, es cuando podemos estar abiertos a que Dios nos muestre la trascendencia de lo que vivimos y no pasen como meras experiencias sin significado. Por otro lado, Scott Hahn en su libro La Cena del Cordero dice: la gracia compensa la debilidad de la naturaleza humana. Con su ayuda somos capaces de hacer lo que no podríamos hacer por nosotros mismos, a saber, amar perfectamente y sacrificarnos totalmente. Sé que hablar de que debemos cultivar la acción de amar en el día a día es fácil, pero ya hacerlo es lo que se vuelve complicado o incluso casi imposible. Eso siempre y cuando no dejemos actuar a la gracia de Dios en nosotros. Cuando nos habituamos a pedirle a Dios que nos llene de su gracia y procuramos tener una vida de oración y una participación asidua a los sacramentos, su gracia se hace presente en nuestra vida y entonces amar se vuelve mucho más sencillo. Esa gracia es la que nos da el impulso de donar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra atención o incluso nuestro dinero cuando tenemos enfrente a alguien que nos necesita. San Francisco de Sales decía que las personas buenas hacen el bien cuando pueden, pero las personas virtuosas hacen el bien aun cuando no pueden. Escuchar a alguien a pesar de nuestro cansancio, dar dinero aun cuando estamos muy gastados, sonreírle a alguien aun cuando esa persona no nos agrada del todo, perdonar a alguien aun cuando nos ha hecho daño, pedir disculpas aun cuando nos sentimos ofendidos o atacados. Eso es amar a través de nuestra debilidad, algo imposible de hacer si no dejamos actuar a la gracia en nuestra vida. Y por último te comparto las palabras del padre Ignacio Larrañaga en su libro Muéstrame tu rostro, que para mí resumen muy bien todo este asunto de lo que la gracia es y hace en nuestra vida. La gracia es esencialmente vida y presta al alma la facultad de reaccionar dinámicamente bajo los dones de Dios. Una vez injertada en la naturaleza humana, esa gracia, por ser vida, tiende a conquistar nuevas zonas de nuestro interior, penetra progresivamente en las facultades, domina las tendencias egoístas y una vez liberadas, las somete al beneplácito divino. Y bueno, ya como conclusiones, como puedes notar, en cosa de un par de escenas, la película nos ha dejado grandes reflexiones. He escuchado a mucha gente quejarse de que es una historia muy melosa, muy empalagosa, y puede que sí se sienta así. Si no te gustan ese tipo de historias, quizá te cueste algo de trabajo verla, pero ten por seguro que es una historia de la que se pueden sacar bastantes cosas interesantes. Yo la he visto unas 4 veces y siempre me hace pensar en nuevas ideas que puedo aplicar en mi vida. Ya sabes, te invito a ver la película con tu familia, amigos o compañeros de comunidad y al final compartir sus respuestas a las siguientes preguntas. Del 1 al 10, ¿cómo consideras que está a tu disposición a ver la gracia de Dios en tu vida diaria y dejarla actuar en tu vida? ¿Y por qué? ¿En qué aspectos de tu vida piensas que podrías cambiar el enfoque de cómo ves las cosas y comenzar a cultivar la acción de amar para darle un sentido más trascendental a tu vida? Y por último, ¿cuál es tu experiencia al reconocer la presencia de la gracia de Dios en tu vida diaria y cómo te ha llevado a percibir lo extraordinario en lo cotidiano? Y bueno, si se te dificulta encontrar la respuesta a alguna de estas preguntas, no dudes en escribirme y vemos cómo le hacemos para ayudarte a encontrarlas. Mi Instagram es @castenmanu. Yo soy Manu Casten, nos vemos pronto, que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.